Hace 6.000 años nació la primera civilización de la historia, Sumeria. Estas personas lograron cosas increíbles. Inventaron la escritura y la rueda, usaron los metales, tuvieron ejércitos con carros de guerra, tenían medicina, arte, matemática, astronomía y construyeron templos gigantescos. Todo esto mientras que el mundo seguía en la edad de piedra. Entonces, ¿por qué se habla tan poco de ellos y dónde quedaron estos templos gigantes? Acompáñame para descubrirlo. Vamos a dejar algo en claro desde el principio. Esta gente no fue la primera en hacer grandes templos o monumentos. Para cuando surge Sumeria ya habían en el mundo estructuras sorprendentes, como el templo de Göbekli Tepe, la torre de Jericó o asentamientos como Mesgraj y Cataluyuk. Algunos de ellos construidos antes de la invención de la agricultura y la ganadería, como vimos en el video anterior. Pero ¿por qué decimos que fue esta civilización de Mesopotamia la primer civilización? Porque fueron los primeros en tener una forma avanzada de organización social, económica y cultural. Y todo esto lo sabemos justamente porque fueron los primeros en inventar la escritura. Y menos mal que habían desarrollado la escritura porque nos dejó toneladas de información sobre ellos. Contrario a todo lo que vimos en los videos anteriores, no tenemos que sacar conclusiones a partir de restos para descubrir cómo vivían. Tenemos documentos que nos cuentan exactamente cómo se vivía en la época. Se encontraron muchas tablas con literatura como poesía, mitos, himnos y hasta algunas con fórmulas para remedios y encantamientos que se consideran el primer manual de medicina del mundo. Desafortunadamente, los materiales en los que se escribía no eran los mejores. A veces cuando pensamos en la antigüedad pensamos en gente escribiendo con un cincel en la piedra, pero este no era el caso. Escribían en tablas de arcilla que con el tiempo se iban deteriorando y solo algunas llegaron hasta nuestros días. Y justamente esto responde la primera pregunta que te hice al principio. ¿Por qué se habla tan poco de esta civilización en comparación a otras como Egipto? La cosa es que los sumerios no tenían grandes canteras de piedra cerca como para hacer cosas tan duraderas como los egipcios, que tenían materiales durísimos como el granito que duraron hasta hoy en día. Las estructuras las hacían de barro y obviamente con el tiempo sus construcciones se fueron derrumbando y convirtiendo justamente en barro. Lo que hacían era construir sobre los escombros, lo que llevó a que con el tiempo las ciudades se fueran elevando, sobre todo los templos, que se construían sobre torres escalonadas llamadas zigurat y se imponían sobre la planicie de Mesopotamia. De esta forma, los sumerios creían que los templos se acercaban al paraíso y en ellos vivían dioses. Es por esto que solo los sacerdotes y autoridades podían entrar en ellos. De la época de los sumerios, ninguno se ha conservado bien, pero tenemos reconstrucciones digitales de cómo habrían sido, como la que te estoy mostrando ahora del templo blanco sobre el zigurat de Anu. Realmente su realidad actual no muestra el esplendor de su pasado, parecen simplemente montañas de barro, pero no hay que olvidar que construirlos llevó un trabajo inmenso. Me sorprendió muchísimo al investigar, descubrir que esto se ha hecho mucho en muchos edificios históricos. Por ejemplo, en el templo de Kukulcán, en Chichén Itzá, México, la famosísima pirámide, una de las 7 maravillas del mundo, se encontró así. Y después, en 1920, se reconstruyeron 2 de sus caras utilizando piedras nuevas cortadas para eso. Y esas son las 2 caras que más conocemos y las que se muestran en todas las fotos turísticas. Hay quienes dicen que la reconstrucción de edificios históricos nos permite entender mejor cómo fueron estas estructuras en su mejor momento y conectar con las culturas del pasado, aparte de promover el interés por los edificios y preservarlos. ¿A vos qué te parece? ¿Deberían reconstruirse los edificios históricos o dejarse como se encontraron? Leo tu respuesta en los comentarios. Si te va gustando el video, dale like y suscríbete para no perderte los próximos videos de esta serie que busca contar la historia de la humanidad en orden. Me vuela la cabeza pensar que fue recién hace 180 años que redescubrimos esta civilización. Sí, nada más 180 años. Y creo que todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué hace tan poco? Si bien se lo mencionaba en algunos textos de otros pueblos antiguos, aprendimos casi todo de ellos gracias a excavaciones de 1840. Ahí se encontraron muchísimas tablas con escritos y solo 10 años después, gracias a varios lingüistas que habían estudiado mucho el acadio, una lengua posterior, y después de encontrar un decreto escrito en los 2 idiomas, fue que se pudo descifrarlo y permitir que conozcamos muchísimo más de esta civilización. Los acadios fueron la civilización que vivió en Mesopotamia después de los sumerios, y fueron ellos quienes le dieron su nombre, sumerios, por venir de la tierra de Sumer, o sea, la tierra de los señores de los cielos. Pero antes se llamaban a sí mismos el pueblo de las cabezas negras, lo que tiene sentido porque eran morochos. ¿Cómo surgió esta civilización? ¿Quiénes eran? Allá por el 4000 a.C., un montón de pueblos se habían formado entre los ríos Tigris y Éufrates, que era una región súper fértil donde surgió por primera vez en la historia la agricultura y la ganadería.
Estos dos descubrimientos no solo permitieron que estos pueblos tuvieran suficiente comida para sobrevivir, sino que también les dio un exceso de comida. Y así se originó la economía. La gente podía intercambiar lo que le sobraba por algo que le hiciera falta. Pero había que documentar de alguna manera de quién eran las cosas y llevar registro de los intercambios. Así surgió la escritura, que empezó de manera muy simple con dibujos que representaban lo que se quería documentar. Pero no había un consenso de cuáles eran los símbolos que se usaban para una y otra cosa. Por eso surgió la escritura cuneiforme. Esto consistía en presionar una caña sobre un pedazo de arcilla formando símbolos que podían significar sílabas o palabras, luego la tabla se secaba y quedaba lista. Aparte de esto, más adelante se crearon sellos que giraban sobre la arcilla, dejando en las tablas dibujos y diseños muy detallados para firmar los documentos. Como vimos, el Tigris y el Éufrates podían darle mucho a los pueblos de la región, pero también quitarles todo. Estos ríos hacían a la región extremadamente fértil, pero podían causar grandes inundaciones. Estas inundaciones eran catastróficas, podían destruir las cosechas y las casas de barro de la gente que vivía a sus orillas. Para poder aprovechar al máximo estos ríos, tuvieron que construir y mantener sistemas de riego como canales y diques. Para eso, algunos pueblos decidieron unirse y cooperar con otros de la región. Estas alianzas eran muy útiles también para más adelante hacer misiones militares conjuntas, por ejemplo. Pero en estas alianzas no había un gobierno centralizado ni una única capital que representara a toda la civilización sumeria. Quedaron unidos como varias ciudades-estado diferentes. Eran autónomas con sus propias entidades políticas y sociales, gobierno, leyes, ejército y economía. En cada una había un templo central y el gobernante era el sacerdote, que se consideraba un intermediario con el dios en el que creyera la ciudad. Además, no es que todas las ciudades sumerias estuvieran aliadas entre sí. Justamente hubo durante 2000 años guerras constantes entre algunas ciudades-estado por el control de la influencia y el poder de la región. Es por esto que los sumerios desarrollaron muy temprano en la historia una técnica y tecnología militar de alto nivel. Por ejemplo, se tienen registros de soldados usando cascos y lanzas de cobre en el 2500 a.C. Y es que de hecho los sumerios lograron muchas cosas increíbles. Además de inventar la escritura cuneiforme como vimos antes y de construir los monumentales zigurats, también inventaron la rueda y encontraron un uso para ella rápidamente. Crearon carros de transporte tirados por burros. Hay que recordar que en esa época todavía no se montaba a caballo. Fueron los primeros en desarrollar la ganadería y agricultura a gran escala y en registrar que todo giraba alrededor del sol. También desarrollaron sistemas de medida que dieron lugar a la creación de la matemática. Se encontraron tablas con ejercicios de geometría y álgebra, inventaron también el ábaco y usaban un sistema sexagesimal, o sea, usar como base el número 60 para contar. Este sistema se mantuvo mucho en la antigüedad y se usó en futuras civilizaciones, y es por eso que hasta hoy en día nuestras horas tienen 60 minutos y los círculos 360 grados. Y tiene sentido que hayan usado este sistema, porque se intentaba trabajar lo más posible con los números enteros, como 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y justamente el 60 es divisible entre todos ellos, lo que facilita mucho las fracciones y hace más fácil dividir las cosas en partes enteras. Pero si eran tan exitosos, ¿cuál fue la gran caída de los sumerios? La realidad es que no hubo una gran caída, fue un proceso muy gradual. Distinguimos a los sumerios por la lengua que hablaban, o sea, por una cuestión de lenguaje. Resulta que en este conjunto de pueblos, uno en particular, el acadio, fue siendo cada vez más y más importante hasta que su influencia hizo que se use su lenguaje más que el sumerio, hasta que se dejó de usar el sumerio alrededor del 2300 a.C. Aunque su versión escrita siguió viva 1000 años más, solo se usaba para documentos oficiales y religiosos y solo unos pocos lo conocían. Sus conocimientos e inventos iban a sentar la base de muchísimas civilizaciones futuras en Mesopotamia, como los mismos acadios y los famosísimos babilonios. Pero si hablo de todo eso, me voy demasiado para adelante, y como estamos haciendo videos ordenados de la historia, hay muchas cosas interesantes de las que hablar antes que eso. Por ejemplo, para cuando el imperio acadio tomó el poder de Mesopotamia hacia el 2300 a.C., ya habían surgido muchas otras civilizaciones en el mundo. El antiguo Egipto, la civilización Caral en Perú, la del Valle del Indo y la antigua China. Ya te adelanto que el próximo video es del antiguo Egipto, así que estoy seguro que te va a encantar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y prende la campanita para no perderte el resto de videos de la serie. Y por último, un saludo muy especial a Fabricio Crócamo, Nanoplay, que nos está viendo en vivo de Twitch, Martín Abel González Parra, y bueno, si querés un saludo en el próximo video, déjalo en comentarios. Nos vemos. ¿Cómo? El templo de Göbekli